Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Partido se ha listado por los partidos pequeños de Carlos. Amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a nuestra mesa sabatina de análisis político. Y hoy los temas que vamos a abordar son los saldos que arrojó el proceso electoral, no solo en nuestra entidad federativa, sino en los 11 estados donde se llevaron a cabo elecciones para renovar gobernador del estado, congreso local y presidentes municipales. Pero antes de iniciar, si ustedes me lo permiten, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó un recuento de los resultados de carácter estatal en aquellas entidades donde hubo comicios este domingo 5 de junio. En el argot beisbolístico se dice que cuando el juego termina, queda solo la frialdad de los números. En un proceso electoral sucede igual. No es ya tiempo de promesas ni augurios. Las cifras son el resumen del juego entre los contendientes. Hoy, el México y Durango es el turno de los números y de su frialdad. Con el 99.71% de las actas de la elección de Durango computadas, y con una participación ciudadana histórica de 56.77%, las cifras del programa de resultados electorales preliminares envían, como dijo Manlio Fabio Beltrones, mensajes muy claros que los partidos, todos, tienen la obligación de interpretar. De acuerdo con los números, José Rosa Saispuro Torres, candidato de la alianza PAN-PRD, acredita el 46% de la votación. Le sigue Esteban Villegas Villarreal con el 42.41%. Luego están todos los demás, los que hoy hacen la chiquillería de los partidos pequeños en Durango. Tercero en la competencia está Alejandro González Yáñez, quien acreditó el 4.23% de la votación. Enseguida aparece, beneficiado por el efecto López Obrador, Guillermo Favela de Morena con el 2.77%. Luego, en el fondo, dos actores que llamaron la atención, aunque no por el contenido de sus propuestas, sino por sucesos que los marcaron ante los ciudadanos. Nancy Vázquez Luna, abanderada por el partido Encuentro Social, es la penúltima, con apenas el 1.197% de la votación. En ambos debates entre los candidatos, la nacida El Nombre de Dios se dedicó a atacar al candidato de la alianza PAN-PRD. Alejandro Campa Avitia, candidato independiente, incurrió en lo mismo, la confrontación en contra de José Espuro. Su votación, 1.12%. Entonces, ¿dónde están los 50,000 votos esperados? Porque 50,000 fue el número de firmas que presentó para registrar su candidatura independiente. Y es que al final, en cifras cerradas, llegó apenas a 6,977 sufragios. Es el último de la competencia. Guillermo Favela, prácticamente sin hacer campaña, dobló en votación a los dos últimos, quienes el domingo 5, pasadas las 6 de la tarde, se apresuraron a reconocer el triunfo del abanderado priista. La inercia de la historia política de este país se quebró el domingo pasado, y es que hubo noticia. Eso que, afirma la teoría del periodismo, es el hecho que rompe con el ritmo cotidiano de la realidad, y el motivo no fue para menos. Días después, cuando la pasión mengua, el discurso cambia, como el del PRI. El partido tendrá que entender el mensaje que le enviaron los ciudadanos, dijo Manlio Fabio. Pero no solo el PRI lo tendrá que hacer. Acción Nacional tiene la misma obligación. El mensaje que enviaron los ciudadanos fue muy claro. El voto tiene poder para dar al traste con los vaticinios. La pregunta es, ¿escucharán los partidos? Ahora sí, las palabras del ciudadano. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Se ha listado por los partidos pequeños de Carlos.
Gracias nuevamente por acompañarnos y este mismo agradecimiento lo hago extensivo a quienes hacen posible la mesa de análisis político. Saludo con afecto a Alberto de la Rosa. Gracias, Beto, por acompañarnos. Buenos días. Y a Leo Álvarez. Gracias. A usted, licenciado. Buen día, Beto. Bien, pues están prácticamente ya claros cuáles son los resultados en los dos estados donde se llevaron a cabo los procesos electorales. El conteo está perfectamente claro, transparente. 7 gobernaturas para Acción Nacional, 5 para el Revolucionario Institucional. ¿Qué lecturas provocan estos resultados, Beto? Bueno, la lectura principal que nos deja el resultado adverso para el Revolucionario Institucional y que se esperaba que con la llegada de Manlio Fabio Beltrones Rivera, por su experiencia y colmillo político que hace arado al andar, permitiera mantener el país pintado de tricolor, mas no fue así. ¿Qué vemos y que cundió en lo nacional, licenciado, como lectura principal? Pues es el gobierno tan adverso de Enrique Peña Nieto, las calificaciones que hacen los distintos estudios de opinión, que le dan hasta un 3.4, 3.9% reforma, sí, que son las calificaciones más bajas que ha tenido un presidente de la República, se ven reflejadas en esto. La gente ya empieza a sucumbir ante que no dan resultados en sus bolsillos, sobre todo lo que fue la reforma energética, la reforma educativa que no se ha sabido todavía ni siquiera planchar ni implementar, la reforma financiera, la fiscal, etcétera, que han provocado esa desestabilidad económica, emocional y laboral en México, los errores de la comunicación política, sí, del presidente de la República, los escándalos de corrupción, etcétera. Eso pues vino a mermar. Finalmente pesó. ¿Te acuerdas que decíamos, sí, el año pasado no se veía reflejado este tema de la federal? Otra lectura interesante que yo vería también ya de cara a 2018, que muchos descartan a Manlio Fabio Beltrones, yo ni siquiera lo encartaría de un inicio, pero aquí lo trascendental, licenciado, es que la pugna que hubo entre Luis Videgaray y Osorio Chong, que muchos postulados o que ganaron las gubernaturas son expriistas o priistas rentados a otros partidos políticos, sí, vinculados a Osorio Chong, sí, y todavía las gubernaturas del año pasado. Entonces, Osorio Chong está construyendo una especie de caballo de Troya desde la oposición que valide su posible aspiración a la presidencia de la República. Eso es lo que yo dejaría de lectura política, el resquebrajamiento del presidente y que Osorio Chong le gana la partida a Videgaray, que también intervino en la decisión de candidaturas, ¿no? Sí, yo me quedo en ese sentido, reflexiones sobre los saldos. Para abonar lo que dice, sí, Beto, ¿no? Una declaración de César Augusto Santiago: el PRI no es de todos los priistas y debe ser propiedad de las cúpulas y menos de las dinastías, tirándole directamente a Manlio, ¿no? En, sí, en estos arreglos internos. Es muy interesante lo que dices. Pues los saldos, licenciado, el voto de castigo, ¿no? Voto de castigo al PRI, voto de castigo al presidente, le pesó mucho a las entidades, pero también hay que ver los contextos locales, ¿no? No es lo mismo Veracruz, no es lo mismo Tamaulipas, inclusive nuestra entidad. Destaco de las 5 gubernaturas que ganó el PRI, Hidalgo la mantiene, sigue hegemónica, 80 años, 80 sí, y tantos años de poder. Oaxaca lo recuperó, Oaxaca, sí, el contexto interesante con Alejandro Murat, que vamos a ver qué sucede, porque también ahí se suponía que había un arreglo cupular y pues gritos y sombrerazos salió la candidatura, sí, de Alejandro Murat. Sinaloa lo recupera tácitamente, hablamos de Maloba, que siempre, sí, gobernó con el PRI. Fíjate que hay caso de Oaxaca y Sinaloa, los gobernadores con el PRI, de la oposición, aliancistas, finalmente siguieron trabajando con el PRI, ¿no? Y es un escenario que puede presentarse. Que más adelante hay que verlo por el contexto que se puede generar con nosotros. Tlaxcala se mantiene, es una contienda cerrada, hubo altas y bajas, y Zacatecas se mantiene, que también estuvo muy peleado, ¿no? Del lado del PAN, estamos hablando de 7 gubernaturas, Quintana Roo, alternancia, ¿sí? Y esa va en coalición con el PRD. Tamaulipas, alternancia, eso fue un voto de castigo durísimo a Egidio Torre Cantú, o sea, ahí fue el presidente, pero también en Tamaulipas vemos ya hay castigo, en algunos estados, sí, voto de castigo al presidente y al gobernador. Sí, Veracruz,
Patético, híjole, ¿no? ese no había vuelta de hoja, pero Sí. además estuvo en riesgo, o sea, fue Sí, muy por cerrada supuesto. en tercios la elección, que estuvo a punto de ganar un candidato de Morena, eso tampoco lo olvidemos. Aguascalientes se recupera, que son casos contrastantes, porque digamos que veníamos, yo luego me referí en ese aspecto a cómo en los estados es contrastante Sí. los resultados, ¿no? Durango hay alternancia, se vislumbra un panorama de gobierno del viejo PRI, Sí. que ese es parte de lo que sucede o sucedió en experiencias como Sinaloa o Oaxaca. Chihuahua se recupera, aquí el PAN con Corral, el triunfo sorpresa. de Javier Corral, sorpresa. Que ese es algo de lo que yo compararía con respecto a Aguascalientes. Son estados con alternancias, Sí. en donde los resultados económicos, Chihuahua lleva 2 años de crecimiento al 6% recuperado. Muy positivos. Pero también un voto de castigo a Duarte, ¿no? En el caso de Chihuahua y Corral. Puebla se mantiene, Moreno Valle, y que Era lo pone evidente. ya de cara en La sucesión. en la sucesión presidencial, junto con el Con seguido Anaya y ¿no? Margarita. Que se pone junto con Margarita, que ahí veo un posible, pues una pugna interesante de cara Sí. al 2018, porque pues ya está Fox la candidateó como candidata del PAN, ¿no? También Fox destapó al gobernador de Guanajuato. O sea, Fox Sí, anda destapando sí, claro, a y ahora todo el ya está en mundo. su faceta de analista Sí. político, ¿no? Eso es lo que interesante, ¿no? protestar. Sí. Entonces ahora el mapa electoral queda interesante, o sea, queda el PRI con 15 gubernaturas, el PAN Sí. con 8, el PRD con 4, Sí. en alternancia PAN-PRD 3, el Partido Verde con 1 y Nuevo León con Independiente. Entonces el equilibrio en este sentido, en términos de democracia, del voto ciudadano y la participación, pues es positivo. Pero en los contextos locales hay que verlos. O sea, sí pesó el voto de castigo al presidente, sí pesó el voto de castigo al PRI en algunas entidades, pero creo yo que los contextos son particulares, ¿no? Así es. Ahora, también, por supuesto que las lecturas que provoca estos saldos tienen un impacto directo con el proceso sucesorio presidencial. Totalmente. Ya le adelantamos, en el caso del PAN, a mi juicio quedan 2 finalistas, que es potencialmente el gobernador de Puebla y Margarita. No creo que le alcance al imberbe presidente del PAN. Sí, lo quiere usar, ¿no? Lo quiere usar Sí, pero como no. plataforma. Que hay que tener cuidado, porque además no es un producto de un triunfo del No, PAN, no, por ni de las supuesto. coaliciones, es una capitalización del rechazo. De una ¿no? realidad que Exacto. existe. Aquí, en este sentido, licenciado, nomás para Sí. abonar, que se vuelve otra vez a limpiar el panorama a tercios. Sí. ¿En qué sentido? Si nos vamos por partidos, si sumamos el recuento de votos, el PRI queda con 20%, perdió 8 puntos con respecto al año pasado, solito el PRI. Sí. El PAN llegó a sus niveles Histórico, aceptables ¿no? históricos de 25%, está a tercios. Morena, interesante, se sube al tercer lugar, un 17% a nivel Veracruz, nacional, sí. obviamente focalizado en el DF Veracruz, ¿no? Sí. Y el PRD, estrepitoso, se cae y Se cae muy al cuarto probablemente por ahí se está perfilando si va o no ir en alianza con Morena, que yo creo que por ahí es a donde apuntan hacia. Yo creo que hacia no va a el ser, futuro. va a ser Sí, claro, la izquierda. la desaparición natural del del PRD. Bien, me están indicando que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Una vez que ya hicimos el análisis de los resultados en las 2 entidades federativas, ahora vamos a valorar, vamos a reflexionar sobre cuáles fueron los saldos en el estado de Durango. Regresamos. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.